Bueno, al menos si la hija o el hijo hizo las cosas correctamente. Sí, porque yo he ido a bodas donde los cuales no fue la mejor manera de casarse. Pero suponiendo que las cosas se hicieron de una manera correcta y bíblica, hay gozo. Y más los novios. A mí me encanta ir a las bodas porque le veo la cara a la esposa y radiante, y después yo digo entre mí, espérate 5 años. Te casas con mucha ilusión. El novio ni se diga, flamante, ¿verdad? Bien, o sea, hay gozo. O sea, lo que menos piensan es en la tristeza. Van con un proyecto de vida, van con una esperanza, van a hacer algo, van con ilusiones, van con sueños, van con metas, porque ya van a formar una nueva familia. Entonces, así como la gente en una boda está alegre y no está triste, así estaban los discípulos del Señor. Estaban contentos porque Jesucristo estaba con ellos. Por eso no ayunan. ¿Cómo voy a ayunar si tengo aquí al Hijo de Dios, al Mesías? Aquí está conmigo. Pues no puedo hacer eso. Al contrario, estoy aprendiendo, estoy recibiendo de la palabra. Mira, si algo yo admiro y qué privilegio de los apóstoles fue haber escuchado la palabra viva de los labios del Señor Jesucristo. El mejor predicador por excelencia. Qué privilegio tuvieron esos 12 apóstoles y toda la demás gente que en aquella época lo escuchó. Pero fíjate, aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender y no desanimarnos. Si al mismo Señor Jesucristo, siendo el predicador por excelencia, la gente rechazó su evangelio, pues no te dé tristeza ni a ti ni a mí que nos rechacen y no nos escuchen. Si al mismo Hijo de Dios lo hicieron, le dijeron que era Belcebú, no creían en él, probablemente a lo mejor hasta le hacían caras, probablemente a lo mejor aquí hay otra vez que a lo mejor se iban, o como los fariseos y escribas que nomás estaban a ver, pues vamos nomás para ver en qué le caemos, a ver qué dice mal y a ver, agarrarlo. Eso iban los fariseos nada más, no iban con un espíritu enseñable. Y fíjate lo que sigue diciendo Jesús en el versículo 15: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En varias ocasiones, mis amados hermanos y hermanas y jóvenes, y en diferentes maneras, Jesús habló de su muerte. Y cuando esto sucediera, entonces los discípulos tendrían que ayunar porque estarían confusos y afligidos como ovejas sin pastor. Juan 16:20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces Jesús enseñó que el ayuno va de la mano no solamente con la oración, sino también va muy de la mano con la aflicción. Y fíjate, continúa diciendo el versículo 16 de Mateo 9: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta frase? Paño nuevo significa un parche de tela nueva. Como cuando se te rompe, cuando eras niño o joven, como yo, por ejemplo, que jugaba fútbol, siempre algo característico de los niños cuando van a la escuela es que del pantalón lo primero que rompen, ¿qué es? De aquí, porque se arrastran, porque juegan fútbol y muchas cosas. En mis tiempos había parches, ¿verdad? Había unos parches. No eran pegables todavía, sino los tenían que coser. Hoy ya son modernos, ya están nomás así, ya lo pegas y ya no pasa nada. Ahí quedó, mejor que el PRI, mejor que el resistor. Pero yo me acuerdo que mi mamá lo cosía el parche. Ahora, aquí dice el Señor Jesucristo: nadie pone un parche nuevo en una prenda tela ya vieja. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes hacer? Y él mismo da la respuesta. Dice en el versículo 16, al final: porque tal remiendo tira del vestido y se hace ¿qué? Peor la rotura. Como ya está diluido, como ya está roto, ya está viejito el pantalón, si tú le pones un parche nuevo, la lógica te hace entender que no va a aguantar cuando jales. Porque no me acuerdo bien del término de los que saben de coser, pero le jalas, le metes la aguja y el hilo, y si tú lo jalas, al momento de jalar, lo que va a provocar, se va a jalar, se va a romper. ¿Sí me estoy dando a explicar? Eso sucede. Entonces es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden.
pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Mira, aquí hay algo importante que estuve viendo, que estuve estudiando. Yo no sabía lo que era un odre. Yo pensaba que un odre era como un barril, donde ahí echabas el vino, se echaba el vino. Pero les puse ahí una ilustración, si lo quieren pasar a ver. Los odres, se dice estudiando, eso es un odre, mira, está ahí. Que era un odre, las pieles de los animales en aquel tiempo eran utilizadas en la fermentación del vino por su elasticidad. Una vez que el vino fermentaba, la presión subía estirando el odre. Es como una loncherita, más o menos. Es sí, algo donde tomas así agua, ¿no? Entonces, ahí eso se cuenta que echaban el vino, y lo que hacía es que esa parte, como era de piel, se estiraba, como haz de cuenta como cuando te pones una media. ¿Qué haces? Estiras la media, ¿no? Se estira, algo similar a eso. Ahí ponían el odre, eso se estiraba. Pero cuando una piel ya había sido usada, obviamente no estaba así, ya estaba estirada. ¿Sí me doy a entender? Ya estaba estirada porque ya te había tenido un uso previo. Entonces, carecía de elasticidad. Y cuando vertían el vino nuevo en un odre que ya estaba en uso, ¿qué iba a pasar por la lógica? Se iba a romper. Porque lo iban a estirar otra vez, iba a tener un estiramiento excesivo, fuera ya de lo que se podría soportar, y por eso se iba a derramar se derramaba el vino. Se reventaba, no lo soportaba porque ya estaba en uso. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. El Señor Jesucristo estaba enseñando y diciendo que los fariseos hacían en el ayuno y en otros rituales cosas que no formaban parte del verdadero evangelio. ¿Te acordarás que el Señor Jesucristo por eso les decía: ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque ustedes imponen cargas que ni están en la ley? Y como en aquel tiempo ellos eran los únicos que tenían derecho a entrar allá a los pergaminos, a la ley mosaica, a lo que es el Torá, entonces ellos, obviamente el pueblo, le creía a lo que decían los escribas y los fariseos. Por eso el Señor Jesucristo decía: ustedes a veces hasta inventan doctrinas de hombres porque ni está en la ley, y ustedes esas cargas que ponen ni ustedes mismos la llevan. Entonces, en los primeros 17 versículos, Mateo presenta la compasión de Jesús manifestada en su perdón a los pecadores, como lo vimos con el paralítico, como lo vimos con Mateo, el publicano. Pero a partir del versículo 18 y hasta el 38 encontramos la compasión de Jesús en dos grupos de personas. Primeramente a sanar enfermos, y después hacia todo pecador. Y es lo que vamos a estar ahorita viéndonos. Entonces, como verán, si algo vino el Señor Jesucristo a mostrarnos, es que las tradiciones, la religiosidad no te salva. ¿Qué es lo que te salva? El verdadero evangelio según Jesucristo. Y no hay más. El evangelio del Señor Jesucristo siempre te va a llevar a algo: a que reconozcas cómo está tu vida, a que veas si tu vida, tus palabras, tus pensamientos, mis pensamientos se alinean a la voluntad de Dios. Por eso el salmista decía: examina, oh Dios, y mira mi corazón, y mira si no hay caminos de perversidad. Por eso los salmos nos decían: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, oh Señor, me haces vivir confiado. ¿Cómo podemos dormir confiados? Cuando nuestro corazón está íntegro, cuando mi vida está alineada y podemos descansar en paz. ¿Qué tal dormiste la semana pasada? ¿Tranquilo? ¿Tranquila? No hubo nada que te mortificara, no hubo nada que te exaltara, que te estresara. Qué bendición es poder dormir como hijos de Dios, tranquilos y en paz, sabiendo que al final de cuentas la voluntad de Dios es perfecta. Que hagas lo que hagas, Dios ya determinó algo para tu vida. Yo, gracias a Dios, dormí bien rico, muy rico, no sé tú, pero qué bendición es poder descansar en el Señor. Dice el versículo 18: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Fíjate qué lecciones estaba diciendo Jesucristo a los fariseos. Le estaba diciendo entonces: no vas a salvar tus rituales. Si tú no cambias tu chip, si tú no cambias tu mentalidad y sigues manteniendo esas cosas que no te ayudan a conocerme, que no te ayudan a caminar en lo que quiero que camines, entonces lo que yo te estoy diciendo no te va a entrar.
Algo similar para que puedan ya aterrizar esta idea y pueda pasar al siguiente versículo es: la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo carismático. Al menos yo vengo de un trasfondo carismático. Cuando se nos enseñó la sana doctrina de que ya no había lenguas, de que las profecías ya se acabaron, ¿qué pasó en ti y en mí? Hubo un choque. ¿Pero cómo? Sacrilegio. Cuando dijeron Dios ya no hace milagros, ¿cómo reaccionamos? No, ¿cómo crees? No, esto. Ahí, haz de cuenta que así nos estamos como los fariseos. ¿Por qué? Porque teníamos ya una enseñanza previa antes de haber llegado aquí. Teníamos ya una educación, y más si desde niño. En mi caso fue desde niño, desde los 5 años. Yo me sabía la historia de Jonás, me la sigo sabiendo. De Goliat y David, todas esas historias yo me las sé. Todas. Pero llego a plenitud. Me mete el pastor al instituto, allá a Palabra de Gracia, y hubo un choque, y pude entender esto, porque es cierto, cuando traes una ideología mal formada, cuando traes una doctrina que no está cimentada en las escrituras de una manera correcta, hay choques. Y podemos tener dos actitudes: o recibimos la nueva instrucción y nos ponemos a estudiar para ver si es cierto, o dos, criticamos, juzgamos y nos vamos de la iglesia, porque pensamos que lo que se está dando ahí es incorrecto. Y es lo que hacían los fariseos. Pues haz de cuenta, llega el Señor Jesucristo con un evangelio distinto al que ellos están enseñando. Por eso es que les caía gordo el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo enseñaba a amar a sus enemigos. Cuando la ley decía ojo por ojo y diente por diente, me la haces, me la pagas, el Señor Jesucristo dijo: no, así no es. ¿Lo odias? Ámalo. Ve con él 2 millas, dale tu capa, ponle la otra mejilla, bendícelo, dale de comer. Y chocaba esas cosas con los fariseos y los escribas. Había una revolución. Pues cómo no. Por eso crucificaron al Señor Jesucristo, porque fue distinto a ellos, pensaba distinto a ellos, hacía cosas distintas a ellos. Por eso lo crucificaron. O sea que si a ti y a mí nos juzgan, nos critican, pues gloria a Dios, eres distinto. Una persona distinta va a causar, ¿qué? Inconformidad, va a causar revuelo, porque no estás pensando. Nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura. Estamos de paso, somos peregrinos, ¿no? ¿Dónde está nuestro verdadero hogar? Más allá del sol. Tenemos un hogar. Ahí está nuestra familia, ahí está nuestro padre, ahí están nuestros hermanos. Qué bendición es poder ver a un David. ¿No te gustaría estrechar la mano de David? De Ruth, de esos grandes hombres de fe, de un Pablo, al hombre que admires de la Biblia, a un José. ¿A ver quién era José? A lo mejor tú te lo imaginas rubio, guapo, de ojos verdes, y ves que está como yo, prietito. Dices: ay, ¿a poco tú eres David? Ay, ¿a poco tú eres Pablo? No cuadra con lo que yo tenía pensado. Porque somos tendientes a... ¿Te das cuenta? Somos tendientes a que si lo que veo o me enseñan no se amolda de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo estoy estructurado, entonces no es verdad, entonces no es cierto. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. A eso vino a romper el Señor Jesucristo. Entonces, después de esta breve explicación, pasamos al versículo 18. Entonces ya el Señor Jesucristo les dice cómo está el rollo con eso. Ya les dice: ¿sabes qué? Eso, lo que tú estás juzgando, juntamente respondiendo a los discípulos de Juan, es: no juzguen, porque no saben. No juzgues lo que no sabes. Y le responde de una manera cordial el Señor Jesús. Y luego en esa explicación que estaba dando, dice el versículo 18: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Quién es este hombre principal? Bueno, tu Biblia lo dice. Ahí no hay mayor que descubrir. Era Jairo. Pero Jairo tiene una característica importante. Jairo era un gobernante, era un hombre prominente, y como ya te dije, era Jairo. Jairo en aquellos tiempos, mis amados hermanos y jóvenes, era un hombre muy importante, era uno de los líderes de la sinagoga.
Cada sinagoga, como hasta el día de hoy, en las iglesias, estaba dirigida por un grupo de ancianos. Y por encima de los ancianos estaban los que se les decía en aquel tiempo los principales. Jairo era un principal, era decir, Jairo tenía un rango de mucha autoridad, de mayor autoridad que lo de un anciano en aquel tiempo. Entonces Jairo era un hombre de esos principales y no era cualquier líder, era un líder de gran peso, de gran influencia, y todo el mundo, muy probablemente, dicen los historiadores, conocían quién era Jairo, no pasaba desapercibido. Es como nosotros que aquí que venimos a la iglesia, si pasa Marquito Ábalos, si pasa el pastor, si pasan algunos de los que servimos, lo identificas, ¿verdad que sí sabes? ¿Sabes quiénes son? No pasan desapercibidos, sabes sus nombres, sabes si está casado, si está soltero, así pasaba con Jairo. Jairo todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía que era un principal, que era una persona importante, es decir, era del mismo calibre que Nicodemo. Nicodemo también era un principal. Nicodemo era una persona importante en aquel momento. Entonces, pero fíjate, me llama la atención que teniendo el rango que este hombre Jairo tenía, ve cuál es la actitud de él. Dice el versículo 18, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cuál es la causa de esta aflicción de Jairo? ¿Cuál es la causa, la necesidad que lo lleva a postrarse, desesperado y necesitado? Su hija. Ay, no hay cosa para los que somos padres que más nos duelan que son los hijos. Y más cuando se enferman. Quisieras que te pasaran su enfermedad, quisieras quitarle su sufrimiento. Yo cuando veo a mi hijo, el más pequeño que está enfermo, yo le digo de broma: tócame para que me pases tu enfermedad. Pásamela a mí. Y me dice Samuel: doctrina falsa, papá, doctrina falsa. Y eso es bueno, ¿no? Porque ya mi hijo se está educando en eso. Pero ve, este hombre Jairo, le duele ver la condición de su hija, y va, ¿y qué hace? Se postra ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Este hombre Jairo tuvo gran fe y reconoció lo que no reconocían sus homólogos, lo que no reconocían los demás fariseos y escribas. Reconoció que Jesucristo era el Mesías y era el Hijo de Dios, porque se postró. No así Nicodemo. ¿Nicodemo qué hizo? Lo vio en lo oscurito, bueno, no oscurito, sino apartado de noche, donde no lo vieran. Jairo no llega. ¿Te puedes imaginar cómo llega Jairo? No le importó sus credenciales, no le importó, no, yo como, soy un principal, no. Es más, estaba en riesgo de que lo cesaran del cargo que tenía y lo apedrearan por blasfemo, porque acuérdense que en aquel tiempo a Jesús lo tildaban de eso, que cómo se les atrevía a decir el Hijo de Dios. Más adelante, cuando es juzgado, hasta le dieron, dice la escritura, que el sacerdote principal se rasgó las vestiduras y dijo: blasfemia, porque le preguntaron: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Sí, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y lo consideraron como blasfemia y le pegaron en el rostro, lo escupieron todos por esa relación. Entonces imagínate, Jairo se estaba arriesgando a eso. Porque como un principal llega y se postra y dice tal magnitud, y ante al que se dice que es el Hijo de Dios, ante un hijo que sus padres es un carpintero llamado José, en el cual todo el mundo sabe de dónde proviene el Señor Jesucristo, él agarra y se postra. Qué humildad de este Jairo, qué fe de Jairo. Él fue a la fuente de vida. A él no le importó las críticas, no le importó si lo cesaban del puesto, no le importó el rango. Por eso al principio leí Mateo 5. Bienaventurados los mansos, los humildes, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Jairo se hizo y entendió que era pobre porque no tenía a Cristo. Tenía rituales, tenía tradiciones, tenía la letra, pero Jairo comprendió que la letra manda, sino que el Espíritu de Dios era lo que vivificaba realmente, lo que daba sentido a su vida, a su ser.
Y Jairo va con esa esperanza, va con el Señor Jesucristo y se postra y le dice: pon tu mano sobre de ella y vivirá. ¿Te acuerdas del centurión? Ahorita me estoy acordando. El centurión, qué gran fe de centurión.